Buenas tardes. En el primer día de actividades de la segunda Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, sean ustedes bienvenidos a la primera de nuestras conferencias magistrales. Corresponde participar el día de hoy al maestro Gerardo Dehesa Dávila. La temática a tratar, elementos indispensables de retórica. Antes de dar paso a la exposición de nuestro invitado, me permitiré dar a ustedes algunos datos curriculares de nuestro invitado. Él es licenciado en Filosofía Clásica y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la cual obtuvo también el grado de maestro en Derecho. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, en España. En su desarrollo laboral es profesor de retórica, filosofía del lenguaje y filología, profesor adjunto de Derecho Romano y de Derecho Civil 1 en la Universidad Nacional Autónoma de México, asistente de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en proyectos de investigación sobre reformas constitucionales y la Ley de Amparo. Participó en la elaboración de los materiales que integraron el volumen La evolución del Poder Judicial en México. Participó en el equipo de investigación del Diccionario Jurídico Mexicano, secretario de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinador de asesores de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titular de la Unidad de Crónicas de Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia, actualmente dictaminador 1 de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre sus publicaciones destacan Etimología Jurídica, sexta edición en el año 2010, Introducción a la retórica y a la argumentación jurídica, también en su sexta edición en el año 2010, Elementos indispensables de retórica para jueces, litigantes y público en general, en su segunda edición, mismos que han sido publicados por la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente en preparación y próxima a salir la argumentación oral. Estos son algunos de los datos curriculares dentro de, obviamente, una currícula bastante extensa de nuestro invitado, al cual agradecemos profundamente en nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Agradecemos también a la arquitecta Angélica Arévalo el haber dado la oportunidad de que tengamos un invitado de esta calidad, al maestro Gerardo Dehesa Dávila, a quien cedo el micrófono en estos momentos para que dictamine sobre su conferencia magistral, Elementos indispensables de retóricas. Bienvenido, maestro. Adelante. Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, me siento especialmente honrado de asistir a esta feria del libro. El libro, con todos los avances tecnológicos de los cuales somos testigos en nuestra vivencia cotidiana, sigue siendo un instrumento privilegiado de difusión del conocimiento, sea en su vertiente electrónica, que ahora empieza a cobrar auge, o sea en su vertiente de papel, sigue teniendo una función de carácter extraordinario. En este marco, pues no podía ser mejor el intercambiar algunas ideas sobre un tema que considero de relevancia de carácter extraordinario. De carácter extraordinario porque al menos estoy persuadido en primer lugar y convencido en segundo lugar que es necesario para todo aplicador del derecho, desde el estudiante de derecho hasta la máxima jerarquía jurídica a la que podamos aspirar en cualquier nivel. Simple y sencillamente, al abrir la boca, el hecho retórico se hace presente. No se diga cuando se trata de dictar el acto jurisdiccional, reina de todos los actos, que es la emisión de la sentencia, o bien, desde el punto de vista de los compañeros litigantes, el preparar los instrumentos adecuados para ver o persuadir y convencer, en el mejor de los casos, de que a su cliente, a su patrocinado, le asiste el derecho. En segundo lugar, me entusiasma sobremanera el foro de extraordinaria calidad. De hecho, siento algo parecido al pasaje bíblico cuando David fue bajado al foso de los leones, hambrientos
de carne fresca ante este auditorio de los señores magistrados, señores jueces, señores litigantes que nos acompañan, pues me siento en una situación análoga. Espero salir lo menos magullado posible. El tema que nos convoca en esta mañana, yo creo que independientemente de la cuestión de la oralidad por la reforma de 18 de junio de 2008, de hecho sin precedentes en nuestro sistema, no solo se refiere a la argumentación oral cuando nos dice el 20 constitucional que ahora será nuestro sistema acusatorio y oral. Repito, de por sí ya de un fuste extraordinario. No, en el ejercicio cotidiano de administración de justicia, tanto del órgano jurisdiccional para los justiciables como de los justiciables para el órgano jurisdiccional, el tener elementos de retórica, considero yo, es extraordinariamente relevante. Trataré de poner algunos elementos y gustoso esperaré sus mejores dardos contraargumentativos, porque la argumentación entraña siempre argumentación y contraargumentación, que es cómo se conforma el ejercicio dialéctico, que es el que realmente se ocupa, independientemente de los aspectos de lógica formal, que efectivamente acompañan muchísimas de nuestras actividades. La lógica reina que prevalece cuando abrimos lo que llamamos boca o tomamos nuestra pluma. Ahora ya, me decía un abogado, ya trata de modernizarte cuando teclees tu ordenador, y ahora ya ni teclearlo, ¿no?, sino cuando poses tus finos dedos sobre tu iPad y con el calor digital empieces a poner en orden tus documentos. En ese momento hay un ejercicio de lógica, pero primeramente de lógica informal. Con este aspecto entramos en materia y propondría la primera tesis. Hablar de retórica, compañeros todos, es hablar de lógica dialéctica. La retórica efectivamente tiene mala fama y muy bien ganada, sí señor, la tiene y la mantiene y la seguirá teniendo. Desde el siglo IV a.C., con los sofistas encabezados por Gorgias, hasta el último discurso electoral de este año tan ajetreado que tuvimos en esa materia, está presente su majestad la retórica, en el bueno y en el mal sentido. Vamos a ver por qué. Considero que una visión inteligente es explicarse el porqué de esta mala fama, y en ocasiones muy bien ganada, la tiene. Primero, ¿dónde surge la retórica? La retórica surge prácticamente con el desarrollo del lenguaje, de manera natural. Las reflexiones sobre la retórica, cosa distinta, se empiezan a sistematizar desde el lejano siglo VI y las materializamos hoy cuando en un órgano jurisdiccional tenemos un documento llamado sentencia que empieza con vistos y resultandos, continúa con los considerandos y termina en los puntos resolutivos. Una pregunta interesante, de hecho para un maestro de derecho procesal o para cualquier juzgador, es ¿de dónde viene el orden de la sentencia? Pues inmediatamente se nos vendrá la memoria en nuestra cultura procesal, lo que estudiamos en la facultad, pues podemos empezar un proceso deductivo de ir del presente hacia atrás. Nos remontaremos quizá a las sentencias españolas, a las sentencias de Iberoamérica, y la pregunta se seguiría haciendo: ¿y de dónde viene el orden de las sentencias españolas? No, pues quizá tendríamos que hacer un estudio más amplio, referirnos a la evolución del derecho, a cómo se empezaron a dictar las resoluciones, y podríamos llegar al mismo objetivo de cómo resolvía un prétor en Roma, cuál era su trabajo dialéctico para resolver, y entonces llegar al iuris dicere, decir a quién le corresponde el derecho. Pero nos podríamos topar ante un alumno especialmente inquieto. Yo aprecio mucho a estos niños. En mi tiempo, bueno, que espero que no tan lejano, les llamaban a los niños preguntones, aquellos de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Realmente un niño preguntón manifiesta la lozana inquietud intelectual del ser humano, que muchas veces los adultos nos encargamos de tratar de la peor forma, siendo cuando es la inquietud intelectual fundamental que hace vivo aquellos renglones que inician la metafísica de Aristóteles, que dice: todos los hombres desean por naturaleza saber. El ejemplo del niño, que lo trata en algún aspecto Aristóteles, es fundamental. Así inicia Aristóteles una de las obras cumbres, que es la metafísica, la ontología en mejores términos.
pantes anthropoi, tu eidenai, oregon taifisei. Todos los hombres, independientemente de su edad, desean por naturaleza saber. En este proceso de adquisición del conocimiento y juntando para no dejar en el aire la estructura de la sentencia, nos toparíamos finalmente con la estructura del discurso retórico, en su vertiente o en su versión del discurso retórico latino, que se forma fundamentalmente del exordio, sigue una etapa de narración, sigue la etapa de confirmación o también traducida por algunos autores como argumentación, la refutación y la conclusión. Si pudiésemos trazar dos columnas paralelas, verían ustedes que se corresponde de manera general la estructura del discurso retórico latino con la estructura de la sentencia, independientemente de los contenidos. Estoy hablando únicamente del esqueleto que soporta nuestra tarea intelectual. Y si nosotros buscásemos de dónde procede en último caso la estructura del discurso retórico griego y latino, incursionaríamos en cómo se origina epistemológicamente el conocimiento y veríamos que puede variar el contenido, y de hecho claro que varía, pero en cuanto a estructura general tiene su anclaje último en una forma como nosotros ejecutamos o es el íter o el camino de nuestro conocimiento. Por esta cuestión, el conocer algunos elementos de retórica, considero que le viene bien a cualquier persona, pero extraordinariamente a cualquier persona que tenga que ver en cualquier ámbito, jerarquía, grado académico o sin grado académico, con cualquier cuestión jurídica y máxime en el ámbito de la jurisdicción o en el ámbito del litigio. No nos va a pesar más la cabeza con saber un poco más de retórica y pienso que mucha de nuestra actuación intelectual se va a aceitar, como si nosotros, haciendo un ejemplo analógico, una cosa es tener un reloj, pongamos por ahí para los amantes de la relojería, etcétera, un reloj de cuarzo Casio, pues muy bonitos, fiables, confiables, etcétera, que traer, por ejemplo, un Rolex o un Cartier. Los dos dan la hora, pues responderíamos efectivamente que sí, pero de un Casio a un Rolex, pues habría cierta diferencia que no solo los conocedores, sino en cuestiones de exactitud podríamos apreciar. ¿De dónde viene la mala fama de la retórica? La mala fama de la retórica viene por el uso y el abuso del usuario de la retórica. La retórica nos va siguiendo el libro de Aristóteles del mismo nombre, la retórica nos va a poner a nuestra disposición, es uno de los fines de la retórica, nos va a poner a nuestra disposición todos los instrumentos lógicos y lingüísticos para dos objetivos, para persuadir en primer caso y para convencer. Imaginemos un ejemplo análogo, tomado de la medicina. Pongan ustedes a dos cirujanos, en este caso específicamente a dos neurocirujanos. A uno de ellos vamos a dotarlo como único instrumento quirúrgico de un marro de albañilería, como aquí las obras que están haciendo para mejora de la ciudad. Y a otro vamos a dotarlo de una mesa, ignoro, con 200 o 150 instrumentos quirúrgicos, incluidos medios electrónicos para examinar el cerebro, etc. Este ejemplo tan burdo responde precisamente a la utilidad de la retórica. La retórica nos dota de los instrumentos necesarios para persuadir y convencer. Después trataré de sustentar una tesis de una diferencia de grado que existe entre estos dos vocablos que generalmente se toman como sinónimos, pero sin embargo no lo son: persuadir y convencer. Y repito, estas cuestiones son una invitación a la contraargumentación, entendida en el mejor de los sentidos de una crítica. Entiendo que solo así podremos avanzar entre todos a construir mejores elementos del conocimiento comunitario. De esto se trata la argumentación. No es como si bajase Moisés con las tablas de la ley del monte Sinaí y diga: oh pueblo, aquí está la argumentación, tomadla, leedla y estudiadla, pero jamás preguntéis. Esto yo creo que es otro ámbito distinto. No, la argumentación necesariamente en un proceso dialéctico reclama contraargumentación y distintos pareceres, que ponderados, aquí sí,
con los elementos lógicos estructurales de la retórica y nuestro conocimiento anexo, podamos sacar los mejores frutos. Como les mencionaba, retrotrayendo el ejemplo, efectivamente de los dos cirujanos, no me queda ninguna duda de que ambos le podrán abrir la cabeza al paciente, dándole con un buen golpe con el marro, seguro que se le abre. Pero entiendo que con poco éxito quirúrgico, con poco éxito salutífero, lo que más podrá hacer pues será matarlo de manera fulminante. El médico que posee un extraordinario instrumental médico tendrá mejor posibilidad de llegar a un fin determinado. ¿Qué nos va a presentar la retórica? Los instrumentos lógicos y lingüísticos para persuadir y convencer. Estos instrumentos se plantean sea en forma oral, sea en forma por escrito. Curiosamente, si una persona no escribe ni habla, ¿hará uso de la retórica? No escribe ni habla. Entonces, pudiésemos escapar a decir, ahorita la retórica ha quedado fuera de mi vida, no es necesaria. Entonces es importante, pero no tanto. Cuando no hablo ni escribo, queda desbancada. Bueno, cuando no se habla ni se escriba, en un índice psicológico de normalidad, claro, como premisa implícita, entiendo que se sigue pensando. Cuando pensamos, lo hacemos mediante el lenguaje. Y la señora que se encarga de gobernar el uso del lenguaje es la retórica. Entonces, sigue existiendo retórica. Y yo diría que aún más. Como ejemplo al margen, cuando medito en una noche de insomnio sobre alguna propuesta laboral, pongamos por caso, que va a ser trascendental en mi vida, le dice el magistrado a un personal de su tribunal, te voy a nombrar primer secretario, pero fíjate que mañana nos mandan a Mérida y estamos en Chihuahua, tú sabrás si te vienes o no te vienes. Entonces empieza un proceso de ponderación. Este imaginario secretario llegará por la tarde a su cuarto, se tenderá en su cama o, de manera más interesante, se irá a la barra de un bar, quizás sin hablar con nadie, y empezará un proceso de ponderación. ¿Me desplazo de Chihuahua a Mérida para seguir mi carrera judicial con un futuro promisorio o no? Argumentos a favor, argumentos en contra. En este momento es cuando el sujeto sería más leal con su propio razonamiento. Digo, salvo cuestiones patológicas que nos trajeran casos, pues, sui generis. La retórica es la reina del discurso. Aquí la cuestión sería saber qué entendemos por discurso. Dejémonos de cuestiones doctrinales, repito, muy interesantes y que se pueden desarrollar en un amplio margen de tiempo. Gustoso estaría de poderlo hacer y a su solicitud podríamos llegar a una nueva visita que a mí me encantaría para examinarlo. Pero ¿qué es el discurso dicho en palabras llanas? El discurso es el habla puesta en movimiento. Tan simple, pero tan efectivo. Cuando nosotros abrimos lo que llamamos boca, hay discurso. ¿Hace discurso un infante de primaria, de tercero de primaria? Hace discurso. ¿Hace discurso un jovencito de secundaria? Le pedimos mayor calidad en su discurso, o sea, cuando abra la boca. ¿Hace discurso un joven de preparatoria? Entendemos que un poco mejor. A un universitario, hombre del Tecnológico de Monterrey, pues le pediríamos un poquito más. ¿Hace discurso uno de los ministros de la Corte, jueces, magistrados, etcétera? Le pedimos un tipo de discurso más específico. En suma, el discurso es el habla puesta en movimiento. La ciencia que gobierne el discurso es la retórica. Entonces, a mayor conocimiento de esta señora, la retórica, vamos a pulir nuestro discurso. Que este discurso se desarrolle en el habla cotidiana, en el habla laboral, en la charla de café, cuando estoy redactando la sentencia, cuando nuestro constituyente del 17 redactó la Constitución como sacrosanto texto que ahora nos rige y que ha tenido modificaciones de carácter extraordinario, hace discurso, sí. ¿Quién lo gobierna? La retórica.
Puedo tomar también la actitud de ignorarla totalmente. Bueno, esa será mi opción, pero entiendo que lo único que me va a traer son deméritos en la expresión de mi discurso. La retórica, como Aristóteles lo plasma en el primer renglón de esta obra fundamental, dice: la retórica es análoga de la dialéctica, es decir, no puede existir retórica sin lógica dialéctica. Por eso les mencionaba, hablar de retórica, compañeros, es hablar de lógica estructural. Que este elemento, la señora retórica, sirve para los discursos ampulosos, a veces engañosos, para sorprender, por ejemplo, a través de la publicidad, para hacer publicidad con los márgenes éticos correspondientes, sí. Sirve para hacer publicidad, a veces cayendo en cabales sinvergüenzadas, sí. Para eso sirve la retórica, y muy bien. ¿No les pasa a ustedes desapercibido la actividad de la Secretaría de Salubridad respecto de los famosos productos milagro y todo lo que se desencadenó en torno a la consideración de estos elementos? Uno de ellos iba dirigido a la publicidad. No resulta factible que de la noche a la mañana obtengas un resultado maravilloso, pero sin embargo yo les pregunto, ¿el producto se vendía o no se vendía? Si no se vende el producto, dediquémonos a otra cosa, estamos perdiendo el tiempo. Se mantienen pagando un alto costo por minuto en televisión porque entiendo que hay ventas redituables que así lo demuestran. Si el producto no vende, dediquémonos a otra cosa y todos contentos. A través de imágenes, de la concatenación del discurso, apoyado con la música probablemente, se persuade al sujeto para que abra la cartera, pague y se quede contento, con un resultado a veces totalmente incierto. ¿Se emplea la retórica en esto? La respuesta es sí. ¿Es ético este empleo de la retórica? El mismo Aristóteles nos prevendría. No es la retórica la culpable, es el usuario de la retórica el que se vale de este extraordinario instrumental médico que análogamente habíamos platicado para hacer sinvergüenzada y media. Y digo la palabra sinvergüenzada porque en una ocasión habrán ustedes leído seguramente en sus clases de Derecho Procesal alguna de las anécdotas que mencionaba Eduardo J. Couture o Couture o como se quiera pronunciar, de dos abogados que estaban en un tribunal ante el señor juez. Y en un determinado momento de la farragosa batalla le dice un litigante al otro: ¿es usted un sinvergüenza? Y el otro abogado le contesta: compañero, ante este alto tribunal y ante su señoría, sírvase de emplear única y exclusivamente términos jurídicos. A lo que le conteste el abogado: compañero, sinvergüenzada es el más jurídico de los términos, porque muchas veces esto es lo que sucede de facto o sucede implícitamente, que a veces no llega a suceder. Qué bueno que así sea, pero esto a lo que voy es: el uso de la retórica le da el instrumental a todo el usuario. El empleo que se haga de este instrumental, efectivamente que tiene una consideración ética que no se puede pasar por alto, pero al final de cuentas, el usuario es el responsable del uso bondadoso de los métodos lógico-dialécticos que le proporciona la retórica. De ahí viene su mala fama. Consideraba Gorgias, ustedes lo recordarán por su lectura de alguno de los diálogos de Platón, cuya principal motivo de honra era: el argumento bueno te lo vuelvo malo y el malo te lo vuelvo bueno. Lo que es lo mismo, lo blanco te lo pinto negro y lo negro blanco, depende de cómo me convenga. ¿Y sabes por qué? Porque soy capaz de manejar el lenguaje a tal grado que, aunque tú te des cuenta, sientas que estoy cometiendo una verdadera sinvergüenzada, no me puedes decir lógicamente por qué. Es decir, no puedes descubrir la falacia que subyace en el engaño lingüístico. Una cosa es decir que el argumento de mi contraparte es falaz,
y otra cosa es ponerle nombre y apellido a la falacia. Abogado, su argumento es falaz. ¿Sí? Bueno, ten la amabilidad de decirme por qué. Y si no me lo contesta satisfactoriamente, creo que el que se da la incinerada de la vida es el otro. Dices que mi argumento es falaz, pero sin embargo no lo puedes probar. Entonces quedo muy mal parado si arrojo el flanco de la falacia y no sé decir: estás cometiendo una falacia ad hominem, estás cometiendo una falacia X, la que quieras, la que gustes, pero es esta, tiene esta estructura. La falacia es un argumento. ¿Ustedes qué pensarían? Una falacia. Voy a poner una falacia de primer orden. Falacia. ¿Será un argumento? Una falacia absoluta, rotunda, espectacular. ¿Es un argumento, sí o no? Ante cierto silencio, ustedes saben que el silencio incluso en derecho tiene diferentes interpretaciones. Pues puedo decantarme, no siempre el que calla otorga, no siempre. ¿Es un argumento? Por supuesto que sí, claro. Pero ¿dónde estriba precisamente el encanto del argumento falaz? En estricto sentido, el argumento falaz es un argumento que realmente persuade, pero lógicamente es defectuoso. Ahí está el punto. Pero de que es un argumento, indudablemente. Hombre, abrir la cartera para pagar sobre un timo, ustedes digan si estoy persuadido o no, y aparte me quedo contento. El publicista dice: pero viva México, este ha pagado y todavía se queda contento. Estás persuadido cuando no convencido, y te he tomado el pelo. Es decir, el argumento es totalmente falaz, pero el encanto de la falacia radica allí, en que es un argumento que persuade, pero mediante trampas de tipo lógico. Ahora, lo que me interesa mucho en esta breve charla es el tipo de lógica y sobre todo el acercamiento de la lógica que tenemos muchísimos de los abogados, tuvimos en nuestra formación profesional y seguimos teniendo a lo largo de nuestra secuencia profesional. Efectivamente, la lógica es algo indispensable. Nadie en su sano juicio puede decir que no. Primera acotación: cuando los abogados hablamos de lógica, la llevamos y traemos a veces de manera inmisericorde. Pocas veces decimos de qué tipo de lógica estamos hablando. No, pues la lógica, pues es totalmente lógico, hombre, lógicamente. Igual que la palabra razón, la lógica va y viene y la manejamos con especial soltura. Punto distinto es cuando me empiezan a preguntar a qué me refiero exactamente con esa entidad. ¿A qué tipo de lógica te refieres? Hombre, pues a la lógica. Hombre, sí, pero fíjate que acabo de ver un diccionario de filosofía donde hay 30 tipos de lógica diferentes. ¿A cuál de todo este universo te refieres? No, pues a la lógica, ahí está la lógica de la sentencia. Sí, bueno, esa de la lógica de la sentencia que ahí está, ten la amabilidad de explicarme qué estás haciendo con este instrumento. ¿Te refieres quizá a la lógica formal? Puede ser. Pregunta: la lógica estrictamente formal, que es la que recibimos en alguna etapa de nuestra formación, y fíjense cómo se nos presenta la lógica con el artículo castellano la. Una cosa es decir la lógica y otra cosa es decir una lógica. Aristóteles, cuando inicia su libro de Tópicos, no habla de la lógica, habla por lo menos de dos. Y la que es más usual, la lógica dialéctica, después llamada también lógica material o lógica dialéctica, es a la que encamina su esfuerzo inicial en el órganon. La lógica formal, precisamente llamada formal por la forma, no por el contenido. De sobra sabemos los abogados que en los casos fáciles, efectivamente podemos operar
una subsunción estricta, es decir, la inferencia intelectual de pasando o teniendo la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, inferir, obedeciendo las 8 reglas del silogismo formal, la conclusión. Muy bien, pero el problema se nos presenta cuando precisamente nos da lata la premisa mayor, o bien en los llamados casos difíciles, donde hay que ponderar y aplicando la nuda subsunción, pues nos va a salir a veces una frecuente barbaridad. ¿Por qué razón? La lógica formal atiende esencialmente a la forma, no al contenido. Y lo que nosotros, imagínense en el ejercicio de ponderación constitucional o de valores fundamentales, los primeros que vienen en el Código Penal, al menos del Distrito Federal, los principios fundamentales. Cuando valoramos principios, menudo favor o flaco favor nos va a hacer la lógica formal. Entiéndase, en ningún momento estaríamos en contra de la lógica formal. Vamos, la sanidad mental y Dios nuestro Señor nos libren de ello. No, claro que nos va a servir para ciertas cosas. El punto que a mí me interesa conversar con ustedes es, entre otros, el siguiente: ¿cómo opera el intelecto? Fundamentalmente a través de 3 grandes etapas: la simple aprehensión, el juicio y el raciocinio. La forma, la lógica formal, es la rigurosa estructuración, pero posteriormente hace el intelecto aplicando efectivamente las reglas del silogismo que Aristóteles llamaría apodíctico. Claro, claro, pero repito, siempre es un paso posterior del intelecto. La persuasión opera antes, es decir, opera cuando dotamos materialmente de contenido material a nuestra, primero, realizada la simple aprehensión, viene el juicio. Ojo, fíjense ustedes que en el orden cognoscitivo no viene el razonamiento y el juicio, emitimos un juicio. Yo digo, esta botella es de agua. En ese momento, al decir esto es, emito un juicio. Y después te diré que hay cierta composición de materiales plásticos, quizá un químico me ayude a describir las cualidades técnicas, de dónde se deriva el plástico, qué proceso tiene, que está relleno de un líquido llamado H2O y me explicará la fórmula, etcétera. Sí, y entonces puedo corroborar mi juicio o lo puedo variar. Si nosotros examinamos alguna de nuestras sentencias, imaginen un considerando, el que guste. Considerando segundo. Los conceptos de violación resultan ser la opción que ustedes gusten. Vámonos por la buena, totalmente fundados, indubitablemente fundados. En atención a las siguientes razones. ¿Han escuchado algo como esto en alguna sentencia? ¿O se les hace algo inaudito en la vida jurídica de México y en la vida jurídica de la humanidad? ¿Cómo resultaron tus conceptos de violación? ¿Cómo resultaron tus agravios? Fundados, infundados, parcialmente fundados, notoriamente, lo que tú gustes, la calificación jurídica que te gustes. ¿Se ha emitido un juicio lógicamente, sí o no? O quién sabe, habría que examinarlo. Tus agravios resultan fundados. ¿Esto es un juicio o no lo es? En atención a las siguientes consideraciones. Si viniese un lógico formal, pongamos un lógico matemático, ¿cuál sería la primera observación que nos haría? Teniendo una formación estrictamente en lógica formal. Lo primero que nos diría, mira chico, y más tú como abogado, que siempre andas con la ciencia del derecho y la lógica jurídica, etcétera, ¿cuáles son las partes del silogismo? Tengo entendido que es la premisa mayor, la premisa menor y el silogismo, ¿cierto o no? Bueno, pues ¿qué te parece si empiezas a poner el ejemplo por casa y empiezas a estructurar tus sentencias de manera diferente? Es decir, pon tu premisa mayor, pon tu término medio y pon tu conclusión.
para que, lógicamente, desde el punto de vista formal, tu sentencia realmente se apegue. Pero en la práctica, ¿qué hacemos cotidianamente? ¿Seguimos este sistema o el otro? Creo que el otro, ¿no? Ahora, el otro, por variar de la forma, quiere decir que tiene menos rigor que el de nuestros camaradas de las llamadas ciencias duras. ¿Se han escuchado ese término? Yo me dedico a las ciencias duras, soy biólogo, soy matemático. Le dije, caray, compañero, en una mesa que me tocó compartir con algunas de estas personas, dije, yo tuve la suerte de caer en las ciencias blanditas, soy abogado, y cual si fuese un almohadón de plumas de pato, me arrojé sobre él para caer en blandito. Te admiro por la dureza de tu pensamiento, se ve a todas luces, pero yo soy de las ciencias blanditas. ¿Qué quieres? De todo hay en la viña del Señor. A mí me gustó lo blandito. ¿Tiene menos rigor? Pregunto. ¿El razonamiento dialéctico al razonamiento formal? La lógica que usamos preponderantemente es la lógica material, donde atendemos necesariamente al contenido. El lógico formal, esa es su función, la forma, y nos dirá feliz de la vida si P, entonces Q, maravilloso, ¿qué es P y qué es Q? Olvídalo, eso no me meto, no me importa respondértelo, y no te lo voy a responder. Pregúntale a otra señora que se llama lógica dialéctica, y ella sí te contestará sobre el contenido. Entonces, si nosotros tenemos una buena formación de lógica informal, que de hecho es la que ocupamos, querrámoslo o no, la ocupamos. Lo que pasa es que si sabemos un poquito más, se aceitará, la maquinaria la tenemos, sí, pero si esta máquina le echamos constantemente sus gotitas de aceite, va a funcionar mucho mejor. Si discurso es cuando abro la boca y pongo el lenguaje en movimiento, hay discurso, y la retórica es la ciencia que gobierna el discurso, entonces la retórica pues será conveniente tener algunos elementos. Efectivamente, lo ideal sería que tuviera muchos más elementos de retórica, porque mi capacidad de convencimiento y de persuasión se verá ampliada en muchísimo. ¿Cómo voy a plantear mis conceptos de violación? ¿Cómo voy a plantear mis agravios? ¿Cómo le voy a decir, señor juez, la jurisprudencia que me ha aplicado para solucionar mi caso no era de carácter esencial, era una jurisprudencia que me aplica en su carácter de accidental, y se lo demuestro lógicamente, aplicando los 8 pasos lógicos para sustentar la analogía? En el caso viceversa, señor juez, lo que quiero es que me aplique esta tesis, de eso es lo que me estoy quejando, porque mi asunto es análogo de manera esencial con la tesis que quiero que me aplique, y lo pongo a su consideración mediante 8 aspectos lógicos para demostrar que entre mi asunto y la tesis de jurisprudencia, o si ustedes quieren el criterio que va a orientar, una tesis aislada, pero bueno, pues es buen argumento, hay analogía de carácter esencial, mas no accidental. Aquí la pregunta obligada es, ¿cuántos elementos tengo lógicamente para sustentar la analogía y de cuáles carezco? En suma, ¿cuál es la distinción entre un buen argumentador y un argumentador del montón o un maleta? Pues aquí las opiniones pueden diferir. Pues yo no fui dotado especialmente con luces intelectuales y hay más o menos, la voy pasando, etcétera. Lo que respondería, por ejemplo, el viejo Leonardo da Vinci: cualquier intelecto bien entrenado es capaz de dar frutos extraordinarios. La genialidad sin disciplina y sin entrenamiento se puede perder en las noches de una taberna, de aquellas tabernas de la Toscana que eran tan concurridas por los artistas del Renacimiento. Una persona con buen entrenamiento efectivamente puede dar frutos extraordinarios. Una persona que es un talento y que se confía en él y no se encarga de cultivarlo, pues aquel talento termina o bien ignorado o bastante disminuido.
Yo entiendo que la diferencia entre un buen argumentador y un argumentador de fuste mediano o malo es la cantidad de instrumentos de los cuales dispone para argumentar. Es cierto, no me pasa desapercibido que puede haber personas que tengan mayor disposición, mayor talante, diría Aristóteles, mayor natural. Por ejemplo, un joven o un niño que no le da miedo hablar en público. No le da miedo, canta en las fiestas familiares y hay niños que no les gusta. No, él canta y le gusta. No le da miedo hablar en público. Y hay quien en los juicios orales que ya empezaron a ejercitarse, los invito a ver en este instrumento maravilloso para fines educativos, el YouTube, donde pueden ver algunas escenas. Es muy cómico cuando otro la esté ejecutando, pero pónganse en el papel de tener los reflectores encima y decir, mira lo que está diciendo este abogado, y le está dando la vuelta al mundo para todo aquel que hable lengua española se pueda solazar a sus anchas de ver lo que está diciendo cuando abre la boca. Entonces, para precavernos de esta situación, ¿cuántos instrumentos tengo? Por ejemplo, yo entiendo que una persona puede tener un gran nerviosismo para hablar en público, y aparte, ¿frente a qué público? Frente al juez, frente a un agente del Ministerio Público competente, o el Ministerio Público frente a una defensa de primera. Ese es tu público. Y hay un especialista que te va a evaluar argumentativamente, al cual o lo persuades o no lo persuades, lo convences o no lo convences. Entonces puede haber un nerviosismo, estoy de acuerdo. Este nerviosismo puede ser superable, bueno, salvo casos patológicos, entiendo que puede ser superable en gran medida con el ejercicio, con los instrumentos, sabiendo cómo voy a abordar mis argumentos. Ojo, habiendo asimilado las líneas argumentativas de mi defensa. ¿Por qué insisto en la asimilación? Una cosa es memorizarme un argumento y tratarlo de exponer en audiencia de juicio oral, y otra cosa es asimilar mis argumentos o mi argumento estrella. Cuando una persona está nerviosa, efectivamente, y esto hay que, si se quieren acercar técnicamente, hay los estudios correspondientes de fisiología del estado de alteración y de las sustancias que se segregan en el organismo y en el cerebro en particular cuando una persona está nerviosa, claro, y una de ellas afecta la esfera de la memoria, cierto. Si la persona, sin embargo, ha asimilado sus argumentos, esta asimilación le permite matizar, le permite revirar, le permite, en su caso, cambiar, le permite encauzar el argumento súbito, en cuestiones de segundo, porque lo tiene asimilado, mas no memorizado. La memoria traiciona, de veras, traiciona, y en el momento menos pensado. Yo creí que me acordaba de esto y me gustaba, pero no, pues resultó que o se me viene o el otro me cambia la estrategia. Da un golpe de timón súbito. Te paso el micrófono, responde. No, es que esto no lo tenía pensado así. Pues ahora sí, piensa, pero en segundos. ¿Cómo andan sus reflejos argumentativos y cómo andan sus reflejos contraargumentativos? En el interrogatorio, ¿cuándo voy exactamente a frenar al interrogador? Ejercitando la teoría de la objeción, porque la pregunta está mal hecha, es insidiosa, es capciosa. ¿Cuál es la esencia de lo capcioso? ¿Cuál es la esencia de lo insidioso? ¿Cómo se construye la pregunta? Técnicamente hablando, ¿cómo anda el uso de mis elementos en castellano de sintaxis y los elementos morfológicos para construir preguntas? ¿Cómo uso los adverbios? ¿Cómo uso los adjetivos? ¿Voy a preguntar de manera directa? ¿Voy a preguntar de manera indirecta? ¿Voy a preguntar de manera oblicua? ¿Qué voy a hacer en las repreguntas? ¿Simple y sencillamente voy a repetir? ¿O voy a repetir variando un elemento que ya afiné y que quiero que el juzgador ponga especial énfasis? ¿Cuántos elementos tengo para construir preguntas? Pues en la facultad no, a mí no me enseñaron a preguntar,
Y en el caso de un colega de juicios orales, se dice de manera general, por supuesto, nunca detallando, me dijo, pues yo voy allí, según se vaya desarrollando la audiencia, voy a ver qué pregunto. Por Dios santísimo, es un suicidio intelectual. No, conforme vaya viendo, ahí me acuerdo de aquella cocinera que teníamos en casa que le decía mucho a mi mamá, ay, le voy tanteando el agua a los tamales, y con gran arte, el arte de la experiencia, pero vamos, no, según ahí sobre la marcha voy viendo qué voy preguntando. ¿Cómo que sobre la marcha? Si llevando un plan de preguntas puede efectivamente surgir algo imprevisto, pues ahora imagínate arrojado sobre la marcha. No, hombre, es como un barco con la veleta suelta, a donde sople el viento te va a guiar. No. Pregunta, ¿cuántos instrumentos tienes para formular preguntas? ¿Conoces los tipos de la pregunta? ¿Has visto lo que jurisprudencialmente se ha dicho sobre las preguntas? Hay un mar de tesis de jurisprudencia. ¿Tu pregunta es pertinente o no es pertinente? Por ejemplo, a mí me ha asombrado, en algún momento que tengan libres, yo sé que esto es mucho pedir porque estamos ocupados a veces y todo era para ayer y lo de ayer pues era para anteayer y estamos con el dios Cronos siempre al acecho. Busquen en su jus pertinente, en la jurisprudencia, y vean lo que les arroja desde la quinta época hasta la 10ª. Su pregunta, señor abogado, no es pertinente. Sí, pero lo vienen repitiendo desde la quinta, sexta, séptima, octava, novena y ahora de la 10ª, y sigue habiendo preguntas y planteamientos impertinentes que no se relacionan con el problema que se está discutiendo. Y esto no es de ayer, es un problema que afecta. ¿Cómo puedo verificar si estoy en el plano de lo pertinente o no? El ejemplo que les mencionaba de la analogía, al fin y al cabo, estos instrumentos para verificar la analogía son instrumentos en último caso derivados de la retórica, a través de la reflexión de la lógica de carácter informal en primer momento y efectivamente de carácter formal después. Si ustedes recuerdan el orden que Aristóteles le puso a su órganon, órganon no es otra cosa que instrumento, herramienta. ¿Qué es el órganon de Aristóteles? Es la herramienta lógica que me gustaría, dice Aristóteles, que tuvieras en la cabeza fundamentalmente para dos cosas. Primero, para que abordes cualquier tema que se te proponga. Y segundo, que no te me contradigas. Eso es lo que yo quiero lograr, y lo dice Aristóteles en Tópicos, es el primer o segundo renglón, por ahí debe de andar. Eso es lo que yo quiero lograr, y para eso te escribo el órganon. Como ustedes recuerdan, Aristóteles tuvo un alumno estrella que fue Alejandro Magno, de tal maestro, tal alumno, y en parte le escribió la lógica para, mira, cuando ponderes, cuando hagas todo esto, hay unos instrumentos que te convendría saber. La lógica que Aristóteles llama analítica, que efectivamente luego nosotros entendemos como la parte de la lógica formal que verifica rigurosamente la forma del pensamiento, son los analíticos primeros, pero sobre todo los analíticos segundos, y son la parte final del órgano. Es decir, cuando ya se examinó primero tópicos, categorías, los puntos fundamentales de cómo piensa un individuo, y luego a este pensamiento le pones forma. Pero si no le pones forma y te quedases con la primera etapa, debes de saber que la lógica dialéctica es la que estructura tu discurso. Vuelvo otra vez al primer renglón de la retórica. La retórica es análoga de la dialéctica. No puede haber dialéctica sin retórica, ni retórica sin dialéctica. No es un juego de palabras, es una implicación. El orden de nuestro discurso, de cualquier abogado, que plantea esencialmente en un escrito de demanda. Hay demandas sesudas y de todo tipo, ustedes las deben de conocer cuando no las hayan escrito de forma magistral. Hombre, pues inicio con mis párrafos, lo puedo poner más o menos barroco de apertura, pero tengo que decir algo relacionado con los hechos, con los facta. Entonces empieza estructura del discurso retórico latino, exordio, narración, confirmación o argumentación, refutación y conclusión. Bueno,
Señor juez, los hechos fueron estos desde mi punto de vista, claro, si soy actor o soy demandado. Bueno, sobre estos hechos, pues creo que me asiste el derecho y por estas razones, por esto, por lo demás, por lo que tú quieras. Confirmación. Efectivamente, puede haber quien me refute diciendo esto y lo demás allá, pero fíjate que no es así, sino que es como yo te lo digo. Y finalmente, ¿qué? Como suelen decir en algunas facultades, la carta Santa Claus. Y te pido, señor juez, y allí me suelto con mi carta para el árbol de Navidad. La bicicleta, los patines, el Nintendo, el iPad, lo que quieran. ¿Qué me des? El cielo y las estrellas. Bueno, ya voy a ver si te las doy, querubín. Eso lo vamos a ver y posteriormente ya te diré si te asiste el derecho o no te asiste. Estructuralmente es un discurso retórico fundamental. Si yo entiendo cuáles son los vericuetos o las líneas generales, ¿para qué sirve el exordio? Efectivamente, el exordio en la parte escrita tiene una aplicación limitada, es cierto. Recuerden ustedes los vistos. A veces queda el renglón de los vistos, se va con los resultandos. Hombre, me narra la historia que ha tenido este asunto. ¿Quién fue el primero que conoció? Los hechos sobre los que conoció. ¿Qué resolución cayó sobre estos hechos? Esto. Y luego empiezan los considerandos donde el juzgador exhibe su talla intelectual. Eso. Pero al final de cuentas, ¿qué gobierna la narración? La narración sobre los hechos añade algo nuevo que escape a lo que era la narratio en la retórica clásica. Si nosotros hojeamos lo que hay sobre la narración, bueno, tendremos 3 principios, ojo, no reglas, 3 principios. ¿Por qué? Porque mi narración puede ser más o menos difícil, dependiendo de la problemática del asunto. Por eso digo, ¿cuáles son tus principios rectores? Brevedad, claridad y verosimilitud. Eso es lo que tiene que coronar una buena narración. La extensión, efectivamente, sería una necedad quererla acotar, porque no sé la gravedad, la dificultad, la materia del asunto a tratar, la complejidad de los hechos a describir, no lo sé, pero repito, el principio seguirá siendo brevedad, claridad y verosimilitud. Puede variar el contenido, pero la estructura o el continente, a lo mejor si no me gusta agua, lo lleno de refresco, o lo lleno cuanti mejor de cerveza, o lo lleno de tequila, de ron, o de vodka, o de la bebida que sea del agrado de ustedes, pero va a conservar efectivamente la misma forma. Puedo variarlo de contenido, pero la estructura como tal se mantiene. ¿Quién gobierna la narración? La retórica. Con esta narración, ¿puedo querer sorprender al juzgador? Sí. Y la retórica me va a dar no uno, varios instrumentos. Por ejemplo, yo quiero ser ambiguo. Ah, caray, abogado, ¿por qué? Porque precisamente quiero que así se quede. Ambiguo. Porque voy a esperar y quiero conservarlo ambiguo. Pero fíjense la diferencia. Yo quiero ser ambiguo. ¿Qué pasa con el redactor? Que queriendo redactar con toda pulcritud, resulta ambiguo. Y es el primero que no se da cuenta. Y esto sucede. ¿Por qué? Porque las falacias de la ambigüedad son las que pasan subrepticiamente. Y el lector puede leer, releer y volver a leer su escrito de demanda y encierra graves ambigüedades. ¿Por qué? Por falta de entrenamiento lingüístico, en primer lugar. Y, en el fondo, por falta de entrenamiento dialéctico, que es la que se encarga de ver la inmensa cantidad de las falacias, que no hay una, hay cientos de falacias. Bueno, hay diccionarios de falacias en su ordenador. Estos instrumentos de privilegio que tenemos ahora, según su buscador, Yahoo, Google, Copernicus, no sé, tecleen, por ejemplo, de Amborena falacias. Hay un diccionario donde se pueden solazar de entrada con 80 tipos de falacias distintas. Pero la falacia más peligrosa es en la cual, el autor del texto no ejerce control. Por eso les mencionaba, yo quiero ser falaz en este escrito ambiguo, porque lo quiero dejar así, ambiguo, así me conviene. No me quiero decantar en este momento. Te lo dejo ambiguo, al filo de la navaja, que se entienda de una forma o se entienda de otra,
pero yo así lo quiero. Entonces, la retórica me da aquel instrumental fabuloso para presentar un texto esencialmente ambiguo. El número dramático es el del compañero que, queriendo ser totalmente pulcro, resulta ambiguo. ¿Pero por qué? Por falta de preparación lingüística y, al final de cuentas, por falta de preparación retórica. Porque no sabe, o no conoce, o no ha tenido trato con esta señora que gobierna el discurso, la retórica. Volvemos a retrotraer al inicio. ¿Cuál es la diferencia entre un buen argumentador y un mal argumentador? Consideradas aparte las dotes naturales, sobre esas sí, pues vamos, difícilmente decían lo que Dios no da, ni Salamanca lo pone. Bueno, ahí sí, como le decía a mi mamá, yo quería ser artista en Hollywood, pero me dijo, hijo mío, vete al espejo y no vas a prosperar por esas tierras. Entonces mejor dedícate a estudiar Derecho, donde tal vez hagas algo. Bueno, en esa cuestión, ¿qué hago? Allí, bueno, es más difícil, pero también recordemos que uno de los más grandes oradores, Demóstenes, era tartamudo, y sin embargo fue uno de los más grandes oradores de la humanidad, y era tartamudo. Entonces, este es el ejemplo que incluso Leonardo da Vinci comenta en alguna de sus cartas, donde decía esta cuestión: cualquier talento con rigor y trabajo puede dar frutos extraordinarios. El genio, sin cultivar, termina en aquellas tabernas de la oscura Toscana. Bueno, esta cuestión, compañeros, de reflexionar sobre elementos de retórica, creo que puede ser útil, vamos, pongámosle útil. A mí me gustaría decir extraordinario, colosal, sublime, cuasi místico, pero bueno, puede ser útil cuando abrimos la boca, que creo que lo hacemos con cierta frecuencia, y aunque no la abramos, seguimos pensando. Ahora, por lo menos, si abrimos la boca, pues controlar el menor número de, a veces, necedades que se nos escapan por este pequeño pero tremendo órgano, que es la lengua, y podemos estructurar mejor nuestro discurso en cualquier situación. Efectivamente, cuando se trata de discurso profesional, pues le daremos un giro a la perilla del microscopio para que el lente de inmersión focalice el problema. Pero en la charla de café sirve igual. Se vierten opiniones, se vierten argumentos. Una opinión y un argumento tienen sus matices distintos. No todo va en bola a la feria, no. Lo que pasa es que nuestro lenguaje atiende a mucho según la situación, pero la retórica te puede ayudar efectivamente en estos aspectos. Ahora, un aspecto que no me dejaría dejar pasar es este que discutíamos ahorita, la entrada del pasillo en la mejor compañía, tanto de las personas como de los libros que nos rodean, sobre la convicción y la persuasión. Esto yo creo que tiene sus matices. Efectivamente, primer planteamiento, yo sostengo que convencer y persuadir no son sinónimos y tienen distinciones de grado. Efectivamente, comparten elementos, pero ¿estoy autorizado a mansalva para usarlos sin distinción cual ninguna? Yo sostengo humildemente que no. Pero puede haber alguien que sostenga que sí. No, hombre, mira, ¿qué estás redactando? Pues ya pusiste convencer arriba, ¿no? Pues en el otro párrafo, para que no repitas, es persuasión. ¿No se han encontrado esa regla de redacción? Oye, ya repetiste 2 veces persuadir, pues pon convencer, ¿no? Date un momentito. ¿Qué vengo diciendo? ¿Qué quiero decir? ¿Y qué quiero concluir? Si nosotros examinamos cuidadosamente las páginas del Quijote de Cervantes, que creo que sabía algo de redacción, nos vamos a encontrar una palabra repetida con bastante frecuencia a lo largo a veces de un párrafo. A mí me gustaría ver qué maestro de redacción le corrige la plana a Cervantes. En alguna ocasión le preguntaron a Federico García Lorca, no sé si alguien recuerda aquel verso que dice: verde que te quiero verde. Maestro, pero ¿cómo que verde y verde en el mismo renglón? ¿No sabe usted redacción? Pues, ¿qué quiso decir? Y hubo quien se lo preguntó a García Lorca, está la crónica. Y don Federico le respondió que qué quise decir, ha de haber pensado semejante jumento, eso no lo dijo en la entrevista, ¿no? Pero yo creo que lo ha de haber pensado, quise decir eso, verde que te quiero verde, no te quiero pistache, no te quiero verde palmeado,
te quiero verde que te quiero verde. Es decir, ¿cuál es la regla o la razón lógica de no repetir una palabra en el mismo párrafo? Lógicamente considerada. Desde el punto de vista estilístico me pueden vender el argumento. Algunos autores en textos de redacción dicen que es pobreza de vocabulario. Bueno, ¿en qué sentido pobreza de vocabulario? Si, como dice don Alfonso Reyes, refiriéndose al español, parafraseo el texto a memoria, recuerden que el Alzheimer es patrimonio de la humanidad y no solo de las personas mayores, no. Entonces, si se me va una que otra, pues más o menos. Decía don Alfonso Reyes, hablando del español, palabras más, palabras menos: me siento dichoso de comprender al mundo en español, lengua de síntesis, lengua capaz de la exactitud matemática y, sin embargo, lengua capaz de desvelar los más profundos misterios del arcano, lengua de la sensatez, lengua de la locura y también de la cordura. Eso es el español. El repetir una palabra, si me quiero referir a esa entidad, la repito, con el perdón de mi maestro de redacción. Claro, cuando se lee del contexto y desemboca que no se tiene otro recurso, estoy de acuerdo. Eso nos pasa, por ejemplo, con la figura del gerundio, que es taquillera en el ámbito de la abogacía, y se sirve y se lleva, y de otras palabras o muletillas que tienen un uso lógico, pero nosotros nos servimos con la cuchara grande de cocina. Piensen en el ahora bien, el en efecto, taquilleros a cual más. Yo tenía un compañero secretario que me decía, regla de oro, cuando no sé cómo empezar, empiezo con una ahora bien, y a ver si veo al techo y a ver si puedo algún elemento de... O sea, no podemos sostener este argumento. A lo que voy es esto, y con esto nos encaminamos al final de nuestra charla. Junto con esta cuestión de persuadir y convencer, hay implícita otra postura. Yo realmente considero que, ojo, trato de acotar para no provocar y ser ni mucho menos piedra de escándalo. Yo considero que en sentido absoluto, reafirmo, en sentido absoluto, y lo repito por tercera vez con falta y pescozón de mi maestro de redacción, absoluto, en sentido absoluto los sinónimos como tal en castellano no existen. No existen. Hay palabras, antes de escuchar los feroces contraargumentos, hay palabras que efectivamente comparten lo que se llama un mismo campo semántico, pero de allí a que los use a mansalva como sinónimos, honestamente creo que no. Ejemplo sustraído de expediente. Juez evaluando a dos testigos, de vista y de oídas, dos testigos. Testigo A dice, señor juez, yo estaba allí viendo. Así lo dice el testigo. Al juez le pareció confiable y dice, yo estaba allí viendo. La cuestión fue un asalto a una sucursal bancaria con un inusitado grado de violencia. Testigo B, señor juez, yo estaba allí observando. Se sigue. ¿Qué pensarían ustedes del juzgador que dice, ah caramba, ver y observar son sinónimos? Si ya pusiste arriba observar, pues pon ver a la otra, ¿no? Y para que no repitas, pues pon mirando. Y si no te gustó mirando, pues pon admirando, suena más interesante. Y si no, pues pon examinando, son sinónimos, ¿no? Date manga ancha y sírvete con la cuchara de los frijoles, lo que quieras. No. Yo les pregunto, ¿a mí me daría pavor el juez que me juzgara a mí, al cual entre ver y observar dijera que son sinónimos y que para él los usa mansalva porque no hay distinción cual ninguna? Me daría pavor, no sé a ustedes, pero a mí me daría pavor. ¿Cuál es la distinción entre ver y observar? ¿Les resulta a ustedes lo mismo? Hombre, yo estaba viendo si pasaba un carro, si pasaba algo, yo estaba allí viendo. Y expreso con esa palabra, viendo. Yo estaba allí observando, ¿sabes? El nivel de atención no puede ser el mismo. ¿Qué hermana a estas dos palabras que puede hacer que sean sinónimos?
Yo le digo campo semántico. La percepción por medio de los órganos visuales. ¿Las dos lo comparten? Sí. Yo estaba allí viendo, yo estaba observando. ¿Comparten esta percepción visual? Sí. El grado de atención es totalmente disímbolo. Otro argumento, caramba, ¿cuál es la etimología de ver y cuál es la etimología de observar? Por Dios santo, el que diga que son sinónimos, que me empiece a explicar y a tratar de persuadir y a ver si me convence de que los elementos latinos de video, videre son exactamente iguales a los de ob y specchio. Palabras totalmente diferentes, que sin embargo, repito, comparten un punto de vista común. Sí, son hermanos, pero no clones. Entre los hermanos puede haber diferencias, pero abismales. Oye, pero si es tu hermano, si es mi hermano, pero yo soy yo y el otro. Es que a lo mejor estás tú pensando en mi clon. Mi clon, bendito sea Dios, y espero que todavía no existe. Basta con una persona como yo, ¿para qué quieres otro igualito? Párale, ¿no? Entonces, basta con uno. Es mi hermano, no es mi clon. Ver entra en la hermandad de observar, mirar, admirar, visualizar, las que ustedes quieran. Sí, son hermanas y pueden pertenecer a la misma familia, pero no son clones. En suma, persuadir y convencer. El convencimiento se dirige generalmente o trata de dirigirse de primer impulso a la potencia de la inteligencia. Anteriormente se decían las potencias del alma, pero ahora ya con estas cuestiones y a veces con usos de lenguaje que honestamente, pues con toda honestidad, no puedo consecuentar, dicen que esto del alma como que ya pues ya no, ¿verdad? Pero bueno, entiendo que el hombre tiene dos, le llaman actividades, bueno, tiene dos potencias que son inteligencia y voluntad, dos potencias básicas. Sucede que la persuasión y la persuasión y el convencimiento se dirigen a una y otra. Por eso se me hace especialmente delicado, y más para un abogado, distinguir. Pero con bisturí, no de cirujano, de neurocirujano. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje, el convencimiento y la persuasión se los va formando paulatinamente el juzgador a través del lenguaje, a través de la visión, a través del oído y a través del intelecto. No es el convencimiento y la persuasión como una especie de flash que se dispara y al segundo estoy convencido o estoy persuadido, no, porque nuestro conocimiento es esencialmente mediato, no inmediato. Ahí, por ejemplo, en una ocasión que hubo cierta el director académico de una facultad de Derecho dijo, caray, maestro, pero si esto no es clase de catecismo, si eres abogado y me das el derecho de audiencia elemental, pues por lo menos termina que deje de hablar y luego ya me juzgas y me condenas. Al respecto de esto, existe un libro que solían leer mucho los abogados. Esta parte, repito, y si les aprovecha lo demás, cuanti mejor. En las moradas de Santa Teresa de Jesús, que aparte entiendo mucho trabajo le costó ser santa, describe su proceso cognoscitivo respecto de la mística. Repito, no era clase de catecismo y no era invitación a que practicasen el misticismo, repito, cosa que sería muy buena entre paréntesis, pero se trata de ver cómo Santa Teresa describe cómo conozco y hace una gran distinción entre conocimiento mediato y conocimiento inmediato. Por eso es el motivo de la lectura, por eso, nada más, nada más. El fruto espiritual me gustaría mucho que les diera más, que bueno, pero cognoscitiva, es más, este texto entiendo que lo cita Piaget y lo cita Jung, entonces no se crean que era cualquier cosa. Doña Teresa sabía lo que decía. En esta cuestión, repito, la noción de convencimiento se dirige a la potencia de la inteligencia. Convincere, vencer absolutamente. ¿Qué pasa si suelto esta botella de agua? Existe la más remota duda
de que va a caer? ¿Persuado o convenzo de que si suelto la botella cae? Pues ¿qué te voy a persuadir? Estoy totalmente convencido de que suelto la botella y cae. ¿No te gusta que caiga la botella? Cámbiate de planeta, vete a vivir a Marte y verás cómo se queda flotando. Entiendo. Pero la botella va a caer. ¿No te gusta que caiga? No la sueltes, es otra alternativa. Pero la botella va a caer. ¿Pruebo o los trato de convencer de que la botella cae? Pues por Dios santo, ¿qué les voy a probar? Nada. Hay una ley de gravedad que si gustas consultarla, te dice, el peso de los cuerpos caerá con una velocidad directamente proporcional a la masa de la Tierra, y el señor Newton lo explicará mucho mejor que yo. Bueno, convincere, estoy convencido, digo mentalmente en un estado de sanidad normal. Si he ingerido alguna bebida espirituosa o algún polvo de estos felices, pues a lo mejor veo a la botella flotar por los aires, pero esa es otra situación. ¿Qué pasa con la persuasión? La persuasión se dirige esencialmente, fíjense que digo esencialmente y no necesariamente, ojo, son dos palabras totalmente distintas. Se dirige esencialmente a la voluntad del sujeto, no al intelecto. La teoría nos dice que, claro, lo idóneo y lo mejor es que inteligencia y voluntad actúen entrelazadamente. Pero yo les pregunto, en un examen de la vida cotidiana, ¿actúa inteligencia y voluntad conjuntamente o muchas veces suele pesar más una que otra? Algo tienen que estar pensando, espero que más o menos sea algo relativo a esto, ¿no? Si no, ya luego nos vamos a comer todos felices, cerveza y todo lo demás. Pero bueno, ahorita. Inteligencia y voluntad, ¿actúan siempre de consenso? Segundo, esto en una ocasión se lo dije a un maestro penalista, para a ver cómo reaccionaba. En parte se lo dije con, no lo puedo negar, con cierto morbo, a ver qué cara ponía. Maestro, puede haber una relación analógica de carácter esencial. Cuando yo analogía ya como penalista, inmediatamente se puso en guardia. Y con lo demás ya ni les platico. Maestro, puede haber una relación de carácter análogo, de manera esencial, entre la noción teológica, iba abriendo los ojos a medida que iba hablando, entre la noción teológica de pecado y delito, y casi como si hubiera sido vampiro, se cubrió la cara, así dijo, qué barbaridad, y tú estudiaste conmigo, y ve nomás dónde has caído. Puede haber analogía de carácter esencial, y vámonos a demostrar la analogía lógicamente, entre la noción teológica de pecado y la de delito, ¿o no? El primer paso de la respuesta puede ser fácil, sí o no, pero tengan la amabilidad de argumentar por qué sí o por qué no. No preocupa tanto a los penalistas que el sujeto activo del delito en el momento de la ejecución del ilícito precisamente tenga conciencia de que lo que está haciendo, vamos a ponerlo en lenguaje más pedestre, es malo. ¿O esto no le importa a ningún penalista? Si el sujeto no comprendiese que lo que hizo es malo, ¿en qué estaría pensando un buen abogado litigante respecto al tipo penal? Hombre, este está loco, no entendía la naturaleza antijurídica y culpable del hecho. ¿A qué se iría a buscar? Pues probablemente una causa de inimputación, ¿no? ¿Preocupa o no preocupa que el sujeto esté en sus cabales cuando cometió el delito? Bueno, si no, ¿hay delito o no hay delito? Si el sujeto, si lo hizo un demente, ¿habrá delito o no? Imputable jurídicamente. O sea, el hecho, la conducta, pues efectivamente se realizó. Pero el sujeto que lo hizo está enajenado. Se demuestra mediante sesudos peritajes que, no, pues el pobre, no. ¿Qué pasa ahí? Repito la pregunta. ¿Le importa a un penalista
que el sujeto activo del delito haya tenido conciencia en el momento de la ejecución o no? Oye, ¿por qué lo mataste? ¿Sabías que matar era malo? Pues ¿por qué lo mataste? Los crímenes pasionales. Es que me cegó de la ira. Eso lo entiendo. ¿Sabías que matar era malo o no? Sí, pero lo maté. ¿Qué pasa con la noción de pecado? ¿Qué le importaría tanto al teólogo? No el sujeto activo, no vamos a ponerlo en esos términos. La persona que moralmente comete el concepto teológico de pecado, lo más importante teológicamente es precisamente lo que tanto le importa al penalista. Oye, hijo mío, ¿sabías que eso era malo? Pues sí, padre, pero lo hice. Lógicamente, de una persona que sabe que algo no lo debe de hacer o que debe de omitir cierta conducta, lógicamente, formalmente, ¿qué esperaría de esta persona? ¿Que lo haga o que no lo haga? ¿Qué esperaría lógicamente? Oye, ¿sabes que esto es una atrocidad? ¿Por qué lo hiciste? Lógicamente, formalmente hablando, ¿qué esperaría yo de una persona que conoce que una conducta es mala? ¿Qué esperaría? Pues que no lo hiciera, ¿no? Y sin embargo, ¿cuál es el resultado fáctico? Lo hizo, ¿verdad? Yo sé que algo es malo, moralmente malo, y lo hago. Oye, mijito, pues tienes que responder de tu conducta ante el Creador. Sabías que era malo y lo hiciste. Este es el reproche moral. Les pregunto, ¿actuaron de la mano las dos potencias, inteligencia y voluntad? Hombre, es que me gustó más hacer lo otro, padrecito, pues sí, ya no lo vuelvo a hacer. Pero sabías que era malo. Sí, lo hice y hasta me gustó. Bueno, mira, hijo, aquí tienes que poner este remedio y tendrás que hacer estas cosas. Bueno, tu esfera cognoscitiva sabía, sí, pero la ejecución, ¿dónde quedó? No es lógicamente el resultado. Entonces, con esto vamos concluyendo. La persuasión se dirige esencialmente o en primera instancia a la voluntad del sujeto. ¿Puede una persona persuadida, a lo mejor no le queda intelectualmente la carga del convencimiento? A lo mejor a una persona no la convenzo con la prueba matemática porque no me entiende, no sabe de matemáticas, no sabe quién fue Newton, etcétera, pero sabe que si suelto el tapón se va a caer, punto, y no necesita que le diga, mira, y ve ahora la Wikipedia y la enciclopedia electrónica y la puedes traer en tu teléfono, aquí te conectas a algo, sueltas el tapón y cae. Oye, es que físicamente te voy a poner la ecuación, el tapón cae. Está persuadido simplemente, no le entra en la cabeza el bagaje de la convicción. Pero ¿qué se desprende, compañeros? Y con esto vamos terminando. ¿Qué se desprende de una persona que está persuadida? Se desprende un actuar, se desprende el ayere, el hacer. Yo les pregunto, necesariamente, ojo al parche, necesariamente se desprende o se infiere el actuar de una persona que está convencida, o no necesariamente una persona que está convencida va a actuar en consecuencia. Yo estoy convencido de que fumar es malo, pero saliendo de aquí lo primero que hago es prender mi puro, o prender mi habano, o prender mi cigarro. Imagínense que quien dice esto es un oncólogo, el director de oncología de aquí del hospital del Seguro Social. Oye, creo que eres el más capacitado para saber que fumar es malo, te la pasas destazando pulmones de fumadores y tú fumas. Este hombre, yo les preguntaría, ¿está convencido o está persuadido de que fumar es malo? Convencido creo que lo está. Es el director de oncología, creo que sabe más o menos lo que produce el cáncer, ¿no? En su calidad de edema pulmonar, o tendrá algunas dudas. Hombre, pues si duda creo que no sería el director de oncología, ¿no? Pero sin embargo fuma.
de que este individuo, en este ejemplo, estuviese convencido de que fumar es malo, ¿qué esperaría yo de su actuar? Pero fuma, ¿no? Explíquese eso. Si este individuo estuviese persuadido, a lo mejor no le da la cesera para explicarme, fisiológicamente hablando, cada bocanada de humo que hacen los pulmones. Mira, fisiológicamente te pasa esto, y químicamente se desencadenan las siguientes reacciones, esto. No le dé el seso para más a un médico rural, pero no fuma. Fumar es malo, te va a hacer daño. Oye, ¿por qué? Pues mira, tengo la idea de que causa cáncer. No, a ver, explícame, dime fisiológicamente por qué. Y le saco un ejemplo. Fulano lleva su vida de fumador y se murió de todo menos de cáncer. Y se fumaba 2 cajetillas diarias. Ah, caramba, es que fíjate entonces. Pero no fuma. ¿Ven ustedes o palpan que persuadir y convencer engloban elementos comunes? Efectivamente, yo no digo que no. Pero si no distinguimos, yo sé que en la redacción en ocasiones los vamos a ocupar como sinónimos, estoy de acuerdo, pero creo que la diferencia enorme, de mi modo de ver, entre ahorita y después es, cuando pongamos persuadir y convencer, por lo menos tendremos el recato intelectual de saber que estriba en ellos una diferencia. Y repito, no pequeña, por eso les mencionaba tanto que la retórica, su primera inclinación es persuadir. Si te puedo convencer, cuánto y mejor. Pero ¿qué gano con la persuasión? Al impactar directamente la voluntad del sujeto, lo que intenta hacer la persona persuadida es actuar. Una persona puede estar convencida. Imagínense un filósofo experto en teología moral o en moral simplemente, y que es un soberano sinvergüenza. ¿Me puede decir lo que es moralmente correcto y lo que no? Hombre, da clases de eso en la facultad. Y sin embargo, ¿cómo opera? Como un perfecto sinvergüenza. Lógicamente, ¿qué esperaría de un conocedor de este tipo? Hombre, que más o menos se comportara, pues más o menos, ¿no? Pues inteligencia y voluntad deberían de operar hermanadamente. Pero, realidad, estoy convencido de algo, de A, y hago Z. Y esto se ve en muchísimos ámbitos de la vida. Entonces, la invitación de esta cuestión, de esta charla que se originó como elementos de retórica y que la Corte ha tenido la inquietud de reflexionar sobre esto, es un instrumento para todo público, en especial para litigantes, abogados, y no se diga para juzgadores. El intelecto opera así. Si no, no nos explicaríamos muchísimas cuestiones de nuestra historia. Lean ustedes, por ejemplo, lo que escribió el mismo Eduardo J. Couture o el maestro Miguel Ángel Osorio en aquella Alma de la Toga sobre la prevaricación. El juez que está convencido, y es más, las piezas de autos así lo dicen. ¿Y cuál es el sentido de su fallo? ¿Guarda coherencia la inteligencia y la voluntad? No, porque dice don Miguel Ángel Osorio que hubo una dádiva. ¿Por qué se inclinó la voluntad? Venga la dádiva y condeno, o venga la dádiva y consuelo. Pero ¿qué dice mi intelecto? El intelecto marcha a la izquierda y la voluntad a la derecha. ¿No esperaría yo que un juez convencido actúe en consecuencia? Sí, pero fíjate que viene la humana condición y entra la persuasión. La persuasión impacta de inicio la voluntad. Ahora, estas cuestiones no las podemos ver, y con esto vamos concluyendo, en estado químicamente puro. No, hay esta amalgama que es el actuar del hombre que está saltando constantemente entre las dos esferas. Pero ojo, nuestra actuación al final de cuentas obedece a cuando la balanza se inclina por una o se inclina por otra. Y efectivamente hay actos donde tenemos la ecuanimidad de converger inteligencia y voluntad. Pero repito, la persuasión persuadere, se dirige al actuar humano. El convencimiento se dirige a la cesera. Yo puedo estar muy convencido de algo, pero no necesariamente mi actuar va a ser en consecuencia. Lo vivimos en la vida cotidiana. No es así.
En suma, si esta charla entiendo y de veras, bueno, como mencionaba, el dios Cronos, que empuja irremediablemente las manecillas del reloj, nos acicatea a cada momento y nos recuerda que tempus fugit y el tiempo huye, aunque no lo querramos, pudiese despertar algunas interiores consideraciones y sobre todo pensar en cómo ocupamos nuestro lenguaje y el impacto que esto tiene. Finalmente, una palabra que sale de nuestra boca tiene vida propia. A lo mejor el proyecto, si no me quedó bonito, lo hago trizas y nunca llega al escritorio del ministro, pero lo que yo hablo sigue su propio curso, lo quiera o no lo quiera detener. La palabra sigue y vuela y se le irán añadiendo, quitando partes, pero tiene vida propia. Entonces, ¿tiene el acto del habla una gran responsabilidad? La tiene, y esto mismo lo examina Aristóteles de manera extraordinaria como uso de la retórica. Por supuesto que tiene una vertiente ética su manejo. Si la usas para cometer sinvergüenzadas o la usas con un fin que realmente va a ser éticamente preponderante. Pero lo que sí no podemos hacer, y con esto concluimos, es pensar que al abrir la boca está ausente la retórica. Si a mí no me importa estas cuestiones, bueno, ni hablar, de hecho es moneda común y corriente, pero si me interesa un poco mi lenguaje y sobre todo mi actuar, tendrán que sufrir en algún aspecto cierta mejora, yo pienso que en el aspecto positivo. Aquellos dichos de sobre todo de las abuelas, algunas ignorantes pero profundamente sabias, ¿se acuerdan cómo decían? Dime cómo hablas y te diré quién eres. En el ámbito de la abogacía, yo les diría, dime cómo argumentas y te digo qué abogado eres. Les agradezco profundamente, sobre todo, el don del tiempo que hemos compartido, porque hay algo que sí me queda claro: el rato que pasamos aquí, ese no regresa. Pueden venir otros, y espero que vengan muchos más, pero lo que sí me queda claro es que este no regresa. En alguna ocasión le platicaba a uno de los señores ministros y le daba mucha risa y me dijo: hombre, hay veces que te pones demasiado dramático. Y le dije: señor, cuando una persona sale de una conferencia y dice, honestamente vine aquí a perder el tiempo, es una cuestión que a mí, bueno, no sé, a otros compañeros, ponentes, colegas, etcétera, les puede pasar, hombre, a lo mejor ni entendiste nada y por eso te aburriste. Pero si dices que perdiste el tiempo, creo que de veras es algo que por lo menos nos tendría que hacer reflexionar seriamente. Puede que venga más tiempo, pero puede que no. Entonces, el tiempo que ha pasado forma parte, como diría Lucio Séneca, forma parte del pasado y de nuestra historia. Les agradezco mucho su tiempo, sobre todo en un día laboral y de inicio de semana de pilón. El que habramos podido compartir estas ideas es algo que agradezco profundamente. Segundo, si alguna idea puede hacer alguna reflexión en su intelecto, pues creo que la misión estará extraordinariamente cumplida. Esta cuestión de la oralidad entraña sobre todo un cambio de mentalidad. Es cierto que muchos instrumentos jurídicos han cambiado, claro, y van a cambiar, pero lo que se necesita es un cambio de mentalidad de la autoridad, de los señores agentes del Ministerio Público, de los abogados litigantes, del juzgador. Es un cambio de mentalidad. Efectivamente, yo creo que tenía razón San Juan cuando al principio de su evangelio decía: necesito un metanoiete. Esta palabra griega metanoiete, este verbo, es metanus. Tu intelecto, cámbialo, sacúdelo. Si sigue siendo el mismo, ahora sí, vuelta con las abuelas. Mire, mijo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Metanoiete. Agarra tu mentalidad, zarandéala, cambia de mentalidad. Esto es, yo pienso que parte, y no solo de los juicios orales, del artículo primero constitucional, creo que lleva un metanoiete para las autoridades y para todos los mexicanos. Espero que de veras algo
grande o pequeño, eso no lo sé, su intelecto lo tendrá que decantar como juzgador severo que es. Pero si hubo alguna inquietud, creo de veras que aprovechamos el tiempo y se ha cumplido nuestra misión. Les agradezco de veras de todo corazón su participación y su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente la participación tan interesante de nuestro invitado, nuestro primer invitado, nuestra primera conferencia magistral, abriendo con broche de oro, del maestro Gerardo Dehesa Dávila. Amablemente le pido… ¿Mande? Sí. Bueno, ok, me habían dado la instrucción. Doctora Mirna, ¿desean hacer preguntas? Preguntas. Todavía nos quedamos un momentito. ¿Qué les parece si hacemos dos preguntas? Ok. Ahí viene el micrófono. La pregunta es esta. Usted dice que la lógica que se ha acostumbrado por muchos años ha sido la lógica formal, que ve nada más fundamentalmente a la forma, no tanto al contenido. Y por circunstancias universitarias, a mí me tocó tener un curso que pedíamos cambiar de la formal a una lógica más moderna, que era la lógica matemática. Nunca logré comprender cómo la lógica matemática podía ayudar al derecho. Pero ahí va mi pregunta: ¿qué lógicas porque dice usted que hay muchas lógicas, qué lógicas o qué preparación se podría lograr para tener una mayor substancia de argumentación, una mayor o una mejor retórica? No sé si está clara la pregunta. Bien, clara y tiene sus aristas y está peliaguda la cosa. Vamos a ver si no, aquí hay de dos. O procuro aclarar o de perdida oscurezco lo que está medianamente claro. Pero no nos quedamos igual. Ahí va la cuestión. Efectivamente, el problema de la lógica es peliagudo en este sentido. La lógica matemática es una, ¿cómo le diré yo? Una superformalización de la lógica. El planteamiento inicial de querer formalizar en fórmulas matemáticas la lógica, inicialmente la lógica formal, es tratar de cerrar al máximo los aspectos subjetivos del lenguaje. Ese es el punto básico. La lógica formal, al ver que las palabras, como diría me imagino que por la pregunta que acaba de hacer, en alguna de sus lecturas, por ejemplo, de Wittgenstein, decía, el lenguaje esencialmente tiene una carga de ambigüedad. Sí, es parte de la vida del lenguaje. Entonces, si nosotros tratamos de formalizar y de ir quitando esta ambigüedad, vamos a depurar el lenguaje lógico. Es cierto, si ahora damos el paso siguiente y lo matematizamos, vamos a reducir aún más la capacidad, o como se quiera ver, la carga de vaguedad del lenguaje, que repito, le es intrínseca. No hay lenguaje químicamente puro, no lo hay. De hecho, este tema es uno de los clásicos en lógica. Ahora, efectivamente, que esto es bueno respecto del rigor y del avance del conocimiento, indudablemente lo es así, de ninguna manera yo apoyaría esa situación. Lo que yo veo, y es en parte la respuesta a su pregunta, es ¿qué tipo de lógica deberíamos estudiar o nos sería más proclive al uso cotidiano? Había mencionado a lo largo al inicio que la lógica formal, si usted se fija, es una reflexión posterior del intelecto para precisamente ponerle forma. A mí me preocupa, por ejemplo, como abogado, y usted se recuerda aquel ejemplo que traen todos los libros de lógica, del famoso ejemplo del silogismo de la mortalidad de Sócrates. No, pues fíjate que a mí me preocupa esto de la mortalidad, y no, si hablamos de la del alma, déjate tú de Sócrates, el alma de Sócrates. Entonces, este es un tema que me conflictiva. Bueno, pero desde el momento en que yo ocupo conceptos como inmortalidad, hombre, alma, efectivamente, tomando en cuenta la cultura, la época, habrá reflexiones distintas, más o menos enriquecidas respecto de estos conceptos.
En un paso posterior del intelecto, yo le diría, mira, vamos a aplicar 8 reglas del silogismo y esta idea que tienes, vamos a formalizarla. Pero fíjese usted que es un paso posterior del intelecto. Muchas personas no llegan a este paso. Se quedan en la primera esfera porque carecen de la formación lógica, por ejemplo, que usted ha tenido. El término medio sigue estas reglas, la premisa mayor sigue estas reglas, el término medio no debe de estar en la conclusión y pone sus 8 reglas. Pero repito, ¿por qué le recalco que es un paso del intelecto posterior? Porque esto le pide emplear todo el conocimiento y las reglas de la lógica para ir tratando de limpiar de la legítima ambigüedad que tiene el uso de cualquier lengua. La lógica matemática es el plus de depuración, donde el ideal, y según el propio Wittgenstein, nunca conseguible, va a ser dejar en ceros la ambigüedad. El lenguaje científico, por ejemplo, tiende a ser unívoco. Un científico de la República Popular China y un científico de la República Federal de Alemania, imagínese usted que discuten sobre la célula. Tienen un parámetro en que los dos entienden lo mismo, por lo menos un piso. En otras áreas de la misma ciencia, usted verá que empiezan las divergencias científicas. Le voy a poner el caso de un abogado, no de la República Popular China y uno de la República Federal de Alemania. El abogado compañero de banca o compañero de cubículo de al lado. ¿Qué opina si usted está haciendo un asunto en materia familiar? Puede que de entrada coincida con su criterio, pero muchas veces le va a quedar unívocamente con esta distancia, va a entender exactamente lo mismo al leer la ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los problemas de contradicción de tesis? Donde 2 órganos colegiados respecto del mismo asunto esencialmente similar, leyendo la misma legislación, llegan a opiniones contrarias. ¿Eso le pasará a 2 científicos? No, porque el lenguaje tiende a ser unívoco. Ahora, en la parte final de su pregunta, si nosotros, no que eliminemos, no, Dios nos libre, no se trata de eliminar ni de minusvalorar la lógica formal, no. Lea usted, por ejemplo, de la obra absolutamente formativa y rescatable de don Eduardo García Maínez, claro. Pero, ¿cuál es el razonamiento normal y qué instrumentos normalmente ocupa una persona? Le pongo, por ejemplo, a un secretario, a un juez, a un ministro, a un litigante, que después puede formalizar. Pero cuando se está formando la persuasión o está entendiendo o se está decantando sobre lo que va a resolver, está empleando inferencias totalmente informales, que repito, posteriormente le puede pasar las 8 reglas del silogismo como si fuera un escáner. Pero si no llega el secretario de tribunal a hacer este ejercicio, le pongo el ejemplo respecto de la analogía. Pregúntele a un colega abogado, ¿cómo me sustentas una analogía? ¿Es análogo este asunto? No. Pues es igualititito. ¿Y qué significa igualititito? Pues no estás viendo, pues es igual. Pues sí, ya veo que me lo señalas, pero dime lógicamente por qué. Para empezar, ¿es análogo esencialmente hablando o accidentalmente hablando? No, pues ¿cómo? Pues es similar, es igualito. ¿Qué no lo ves? No, pues sí lo veo, pero ese es el problema. Necesito que me expliques. ¿Se da cuenta cómo va funcionando esto? Estos elementos, si una persona tiene la noción, por ejemplo, de las inferencias informales y de cómo opera realmente el camino epistemológico de un sujeto, tendrá mayor oportunidad tanto de depurar su actuación intelectual como de descubrir caídas y trampas, en su caso, de las reflexiones o del proceso lógico de la parte contraria, del amigo, de la persona que está. Eso no interesa. Ahora, efectivamente, si usted examina, por ejemplo, se me viene a la mente el diccionario de filosofía de Ferrater Mora,
pues le diría, bueno, ¿de qué lógica quiere hablar? ¿De lógica polivalente, de lógica formal, de lógicas monotómicas, de lógica, no sé? Pero el arranque, por ejemplo, que sigue siendo válido, porque es como el común de las personas en su vida cotidiana, sepa o no sepa. Una cosa es, por ejemplo, que una persona me supiera decir, mi premisa es esta, y de aquí infiero X, lo que usted guste. No, hombre, una premisa, en mi vida he oído esa palabra, pero razona muy bien. Si usted vigila este tipo de inferencias de lógica informal, estará mayormente entrenado para el paso posterior de su intelecto, que sería la formalización, de hacerlo primero, en forma más eficaz y en forma más segura. Y aparte, sería usted muchísimo más persuasivo. ¿Por qué razón? Porque vigilaría las inferencias que, no por ser informales, son menos efectivas. Por ejemplo, con esto termino, no sé si es oscurecido más lo que se dice, en el lenguaje electoral, una cosa es lo que dice el candidato y otra cosa lo que se infiere de lo que dijo. Esto es una forma lógica que tiene su nombre, es el entimema. Si usted examina cualquier documento, demanda, sentencia, alegato, consulta, va a ver que la lógica que prevalece en un 90% es del silogismo entimemático, no del silogismo formal. Le ponía el ejemplo de la sentencia. Sus agravios resultan X. Esa es una conclusión. Y luego viene el razonamiento del órgano jurisdiccional para sustentar el juicio. Si un lógico formal, de los que se ve que usted tiene amplia información, leyera la sentencia, ¿qué es lo primero que le diría? Perdón. Primero pon tu premisa mayor, y al final ponme la conclusión, para que mi intelecto vea si puede inferir formalmente, a partir de tu premisa mayor, tu conclusión. Y fíjese una cosa curiosa, si usted examina con plumón amarillo en mano, fíjese que lo que más se omite entre los abogados es el término medio, siendo que el término medio es la parte más importante del silogismo. Y el silogismo entimemático, lo primero que omite es el término medio. Lo omite, pero está el término medio, claro que está. ¿Quién lo suple? El lector. El candidato electoral dice su discurso y lo que va dejando implícito, ¿quién lo suple? Las personas que lo están escuchando. Y por eso él puede decir con toda confianza, eso yo nunca lo dije, no lo dijiste formalmente hablando, pero todo mundo entendió lo que querías decir. Y aparte, fíjese que aquí el impacto es doblemente fuerte, porque el que recibe el discurso es el que suple la premisa, y al ser su intelecto el que pone la premisa, es cognitivamente mucho más fulminante. Pues espero no haberlo confundido doble. A ver. Sí, felicitarlo a usted por esos consejos importantes. Mire usted que en el gremio de abogados la existencia de oradores, de hombres que dominen la retórica, es muy deficiente. En nuestro foro pues son muy pocos los abogados que dominamos la palabra, usar la oratoria tan bella, tan hermosa como usted lo ha mencionado, como un instrumento de convencimiento al juez o al magistrado o al ministro o al Ministerio Público, es muy deficiente. No sé si comparte usted mi idea en el sentido de que hubiese una escuela de retórica, entonces enseñara a nosotros los abogados a expresarnos, a decir discursos, a utilizar bien el verbo. Luego ya en la cuestión práctica, son en las prácticas ante jueces y magistrados y agentes del Ministerio Público, no son dables a escucharlo a uno, son hombres que se dicen muy ocupados, siempre dicen, sea breve, quiere uno explayarse, sea breve, ese es un problema. Y luego también nos rechazan, no, lo que todo usted está diciendo ya está en el expediente, ¿para qué me viene a alegar? Fíjese, ya no está ya le dan la oportunidad de hacer una alegación verbal. Luego viene el otro problema con los magistrados y los jueces, de que ellos no estudian la verdad, los expedientes, el secretario. Ahí está el secretario proyectista, es el que hace el proyecto y ya nomás lo viene a discutir con él. Le dice uno al magistrado, al juez, ¿estudió el caso? Sí,
Entonces, ¿para qué lo tiene el secretario haciendo el proyecto? Si ellos nos dicen que estudian el caso completo, y pues, entonces, porque hay una duplicidad de funciones. Entonces, yo pienso que ahí no puede haber ese convencimiento si ellos no estudian directamente el expediente, sino es atrás. No sé si usted esté de acuerdo conmigo en el sentido de que así como se nos exige a nosotros los abogados litigantes que seamos muy profesionales, yo pienso que también del lado de los juzgadores debe existir ese compromiso profesional de analizar los casos, más aún en materia penal, en donde está en juego la libertad de las personas, no deben de ser estrictos, deben de ser verdaderamente estudiosos, completamente entregados para detectar la más mínima deficiencia para sentenciar a favor del reo. Esas son mis preocupaciones como litigante. Gracias, licenciado. Bien, en la primera parte, efectivamente, de una escuela de retórica creo que le caería muy bien a todos. Aparte, repito, la sentencia es un discurso retórico. De hecho, en alguna ocasión se me ocurrió, con motivos únicamente de dialogar, no se trataba de poner nada, sino de dialogar con un maestro de la Facultad de Derecho Procesal. Le decía yo: oiga, maestro, fíjese que leí una definición por ahí de sentencia que dice lo siguiente: la sentencia es un discurso retórico en el cual el orador principal, entre paréntesis el juez, mediante estrictos argumentos, vierte su opinión calificada sobre una controversia jurídica que se le ha sometido a su consideración. Oye, chico, esta nunca la he leído en ningún libro de derecho procesal, dime de dónde es. Esto, yo le inventé, hombre, se lo dije después. Pero bueno, la sentencia es un discurso retórico, yo estoy convencido de que sí lo es, tiene su estructura perfectamente definida. Entonces, en ese aspecto, no una escuela de retórica, sino que en las facultades de Derecho se diera algo de retórica que va junto a argumentación. Por ejemplo, yo puedo dar la materia de argumentación, perfecto. Pero ¿qué ha pasado en la experiencia de muchas facultades? Se dan reflexiones teóricas de la argumentación. Lo que necesitamos es destreza y habilidad argumentativa. Es decir, tomar una tesis del Poder Judicial de la Federación, o una tesis, la que usted guste, y decir: ¿qué dice aquí y por qué? ¿Está bien construida o se pudo haber construido de manera diferente? E ir de punto a punto. ¿Cuál es la premisa principal? ¿Cuáles son las inferencias? ¿Qué conectores tiene? ¿Cómo está su vocabulario? ¿Es clara su conclusión? ¿Establece analogías? ¿Se sustentan estas lógicamente o no? Entonces esto nos llevaría a ver las destrezas de la argumentación. Entonces yo creo que esto caería bien en este sentido, en las facultades de Derecho. Bueno, segundo, y repito, usted me ha tenido la gentileza de pedir mi comentario y se lo digo lealmente, sabiendo que puede haber sus excepciones. Efectivamente las hay, y yo creo que la idea es de que las haya menos. Cuando nosotros nos decimos en el lenguaje cotidiano, por ejemplo, los jueces, los secretarios, cuidado, ¿por qué razón? Aquí hay una señora que siempre está tocando a la puerta y que se llama falacia de falsa generalidad. Efectivamente, yo las he leído y las he estudiado y no me han agradado nada. Sentencias que se notan insuficientes en la argumentación, en la parte considerativa. De hecho, usted recuerda la figura de aclaración de sentencia. Cuando hay una aclaración de sentencia de arranque es porque algo no quedó claro. En el considerando tal y en el considerando tal pues no se dice nada, o se dice todo lo contrario, se dice una cosa diferente. Ahora, yo creo que realmente, de manera general y con lo difícil que puede ser la generalización, las sentencias, repito, con todos los detalles que puede haber de una generalización, y para no cometer la falacia de falsa generalización, yo creo que deberíamos de decir: algunas sentencias, quizá demasiadas, tienen defectos argumentativos, incluso graves. Hay sentencias donde se aplica y se resuelve por jurisprudencia que no es aplicable esencialmente. ¿Qué sucedió aquí? Le aplicaron la jurisprudencia porque se tuvo la percepción de una similitud accidental, esencial, cuando era realmente accidental. Es decir, la tesis, no te digo que no se aplicaba en una parte, pero precisamente esta parte no es la esencial, no es lo que yo estoy combatiendo.
Entonces, lo que te pido, juez, es que revises la analogía y esta tesis, por ejemplo, si es el caso, esta tesis me la apliques o viceversa, no me la apliques, pero por los siguientes argumentos lógicos, pondéralo y respóndeme. Yo le aseguro que un juez de distrito, un magistrado o del fuero común o quien sea, cuando le argumente de este tipo, lo va a obligar a realmente darle una respuesta, porque lo pone entre la espada y la pared y le va a tener que responder. Finalmente, repito, yo creo que esto se puede mejorar. Yo le sugeriría, hay una lectura que le puede interesar, la publicó la Suprema Corte de Justicia, el Libro Blanco de la Justicia en México, no sé si alguna vez lo haya podido ojear, que en la época del ministro don Mariano Azuela fue un diagnóstico sobre precisamente las labores del Poder Judicial y de los órganos impartidores de la justicia. Bueno, se llama Libro Blanco, lo puede ver en la página de la Corte o en publicación electrónica sin ningún problema. Ahí por la página 395 más o menos se hizo un diagnóstico de las sentencias que en parte toma sus mismas palabras. Efectivamente, hay sentencias defectuosas, hay sentencias que tienen, se ve que siguieron un, entre comillas, machote, aplican jurisprudencia que a veces no se sabe ni de dónde ni por qué, no relacionan la jurisprudencia con el caso concreto. Una cosa es citar jurisprudencia y otra muy distinta decir por qué te la cito. Yo puedo efectivamente abrumarme ante la transcripción de 20 tesis de jurisprudencia, pero yo haría una pregunta. ¿Estas 20 o 40 o 50 tesis son pertinentes al caso que se estudia? Dime lógicamente, en 8 incisos, ¿cuáles son? Si usted como litigante tiene este poder de la analogía y lo tiene el juzgador, mira, te apliqué esta tesis por las siguientes razones: inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Reviérteme cada uno de ellos y te doy la razón gustoso, pero reviértelas. Finalmente, entiendo y realmente comparto la preocupación, su preocupación. Yo creo que en un porcentaje muy rescatable, las sentencias son y tratan de ser lo mejor posible. Hay casos, yo soy el primero en lamentarlo, y los he estudiado y leído para ejemplo, en que realmente hay sentencias que dejan mucho que desear, es cierto. Pero fíjese usted, y con esto termino, cuando yo digo los jueces, los secretarios, los litigantes, puedo caer fácilmente en lo que se llama falacia de falsa generalización. ¿Y cuál es el contraargumento? Basta con que le exhiban una buena sentencia para echar abajo su argumento. ¿Cuál es la falacia? La falsa generalización. Yo puedo decir, algunos jueces, algunos litigantes presentan muy malos alegatos. Hombre, sí, algunos, pero no, hombre, fíjate el alegato que me acabo de encontrar. No, hombre, qué barbaridad, mis respetos. Y obligará al órgano jurisdiccional a responderle a la altura. Aquí, no sé qué tanto haya quedado contestada su pregunta, pero lo que sí hay que tener en parte, y creo que esto puede pulir su perfección y su alto grado de precisión expresiva, en tener extraordinario cuidado en decir efectivamente, pues me he encontrado con sentencias muy malas, me han tratado mal en algún órgano jurisdiccional, pero en una ocasión yo le decía, incluso en la corte, oye, pero de allí de que digas, siempre que llego, los jueces, lo digo, algunos jueces, o quizá ni muchos jueces, cosa que estaría por verse, pero hombre, de plano, pues ahora sí, como dirían las abuelitas, nos llevaste a todos al baile, y algunos no queríamos ir, pero nos llevaste a fuerza. Entonces, sí, se ve cuál es el punto, ¿no? Hombre, a veces me trataron muy mal en un órgano jurisdiccional, pero hombre, efectivamente se da esto, digo, mal haría yo en decir que no, pero creo que esto, al menos la tendencia, es reducir, por ejemplo, parte del trabajo que ha hecho, no sé si se ha enterado, del trabajo del Código de Ética y del trabajo que la Corte y los tribunales han tratado de empezar a desarrollar en el comportamiento y la actividad. En este libro que le cito, el Libro Blanco, puede usted leer y puede sacar argumentos
que le van a ser muy precisos para fundamentar y realmente tener un criterio claro, pero sustentable. En uno de ellos se dice lo que habíamos terminado en nuestra sesión: lo que se necesita es un cambio de actitud. Efectivamente, a mí de estudiante me trataron muy mal en varios órganos, no uno, en varios órganos jurisdiccionales, pero muy mal, incluso a veces de manera grosera, muy grosera. Pero hombre, esto pues desgraciadamente entiendo que fue la excepción. En otras ocasiones me han tratado muy bien y hasta con deferencia. Entonces, esto de la falsa generalización habría que tener cuidado. Pero en fin, comparto su sentir en esto, pero realmente este libro el Libro Blanco de la Justicia en México, creo que le sería un valioso auxiliar, sobre todo porque también le brindaría datos estadísticos para que usted pudiera pulir sus argumentos y decir, bueno, por lo menos hasta el año fulano de tal, mira, esto decía la estadística y la gente pensaba acerca de esto de las sentencias. Pero cuidado, porque realmente la falsa generalización de hecho, es una de las falacias más comunes. Y la gente dice, no, pues efectivamente, los jueces. Y cuando hay un caso especialmente álgido para la sociedad, no, pues mira, los jueces. O hay un mal elemento, se tiende a la generalización súbito. Y pregunta usted en el medio urbano, en el medio común, no, los jueces. Mira nomás. No, espérate. ¿Algún juez obró mal? Sí, pero alguno, pero repito, no, no la mayoría. Bien. Agradecemos infinitamente la participación de nuestro invitado, el maestro Dehesa, y pedimos amablemente a nuestro consejero de la Judicatura, el maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, haga entrega de un merecido reconocimiento por su destacada participación.